noches a todos y todas, buenas noches a los seguidores y seguidoras, lectores y lectoras de Adelante, del periódico Adelante. Esta noche tenemos dos invitadas muy especiales, la compañera Celeste Jodín, que es representante del Consejo de Acción Sindical Clasista, y la compañera Rosa Miranda, que es secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sociales del Paraguay, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de Adelante. Y queremos iniciar este podcast que va a tratar de un tema fundamental en este momento que estamos viviendo en este país, ¿verdad? Los trabajadores y las trabajadoras organizadas en gremios, en sindicatos, en movimientos sociales, en movimientos políticos, y que convergen en el Frente Sindical y Social, están organizando una gran movilización el próximo 11 de octubre a las 9 de la mañana frente a la caja central del IPS, ¿verdad? Entonces, la idea de este programa es hablar un poco sobre cuál es el motivo que le lleva a los trabajadores y las trabajadoras organizadas a movilizarse en este momento, ¿verdad? Entendemos que es un momento muy especial en el que se abre en la agenda de debates de la clase trabajadora una propuesta de modernización, dice el gobierno de Santiago Peña, del código laboral, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso hoy, vamos a ver cómo afectaría eso a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces arrancamos con la pregunta: ¿por qué los trabajadores y las trabajadoras organizadas se movilizan el 11 de octubre? Celeste. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nos movilizamos el 11 de octubre porque necesitamos parar todas las propuestas de leyes aprobadas y las que se pretenden aprobar que atentan directamente en contra de nuestros derechos. Por eso nuestro eslogan para movilizarnos el viernes 11 de octubre tiene que ver: no se roben nuestros derechos. Nos están vaciando el país en todos los sentidos. Necesitamos que toda la clase trabajadora, organizada, los espacios comunitarios, organizaciones civiles, comunitarias, puedan estar el 11 manifestándose frente a la caja central del IPS, porque ubicamos ese edificio y las consignas que tienen que ver con el robo y saqueo, precisamente haciendo referencia a la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones aprobada el año pasado bajo el gobierno de Peña, que lo que demostró es cómo el gobierno se hizo con los fondos de la clase trabajadora para usarlos a su antojo. Entonces, ese es el motivo principal de la movilización del robo y saqueo de nuestros derechos, y las propuestas que están siendo impulsadas por el gobierno, que son mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cumpliendo una agenda que nos va a sacar de nuestros espacios laborales, nos va a colocar en una situación de mayor empobrecimiento, y ante eso necesitamos que la gente pueda reaccionar, organizarse y estar allí el 11. Super. Rosa, ¿cuáles son las principales consignas que levanta el Frente Sindical y Social para la movilización de este próximo 11 de octubre? Bueno, y yo también agradezco la invitación, el espacio, ¿verdad? Entonces, saludando un poco a todos los que nos siguen, decir en ese sentido que en esta movilización y en todo lo que viene construyendo un poco el Frente Sindical Social, ¿verdad? A través ya de estos años y de las siempre un poco en contra de los reclamos, recogiendo un poco los reclamos de la clase trabajadora, y puntualmente ya lo que decía Celeste con respecto a todo el paquete un poco de leyes que desde lo que el Fondo Monetario Internacional pretende, ¿verdad? Entonces va un poco haciendo la reforma y hace la avanzada, ¿verdad? Sobre los trabajadores. En el caso del Sindicato de Trabajo Social,
que aglutina en su mayoría a los afiliados que están dentro de la función pública, ¿verdad? Ejerciendo la carrera del trabajo social, y ahí se impone un poco todo este proyecto que viene de la carrera del servicio civil, ¿verdad? Entonces, siempre destacando que significa una quita de derechos. Una quita de derechos para el trabajador, para la trabajadora. Está en juego su estabilidad, su antigüedad, ¿verdad? El hecho de que por alguna situación el trabajador se afinca, ¿verdad? En un lugar, en una ciudad, trabaja ahí, ¿verdad? Y con todas las modificaciones, inclusive su estabilidad en el lugar, ¿verdad? En el lugar de trabajo, no solo luego mirando la antigüedad, sino en el lugar de trabajo, ¿verdad? Y puede ser destinado a cualquier otro, ¿verdad? Bueno, entonces, eso por ejemplo es un reclamo así demasiado sentido, desde un poco el trabajo que viene haciendo el sindicato con sus afiliados, ¿verdad? Así como también, particularmente desde el sindicato que nosotros venimos también trabajando para poder, digo un poco instalar, porque tenemos nosotros una ley que nos rige desde el 2019, la 6220, y habla un poco del trabajo y de la carga horaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, luego tenemos muchas dificultades, ¿verdad? A la hora de que el director, ¿verdad? Tome en cuenta, es una ley, pero de todos modos tiene sus reparos, y los trabajadores sociales nosotros estamos apoyándole a nuestros afiliados en las diferentes reparticiones de los ministerios. Y volviendo otra vez a lo que el 11 de octubre, ¿verdad? Concretamente nos propone, entonces nosotros levantamos un poco esa lucha, esa bandera, esa denuncia, y también nos sumamos a todas las demás, ¿verdad? Porque aparte de eso, tenemos las que se refieren un poco a la modificación del Código Laboral, que quizás, ¿verdad? Ahí vemos un poco un sector más privado, pero el trabajador social también incursiona en el sector privado, y desde ahí tenemos también toda una cantidad de denuncias, sobre todo, por ejemplo, las que se refiere al pago del IPS. La patronal descuenta del trabajador, pero no paga al IPS, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, hasta está penado por el Código Penal, ¿verdad? Digo bien. Pero, sin embargo, a pesar de que tiene una imposición punitiva, van llevando adelante, ¿verdad? No respetan esa ley y el Código Laboral. Entonces, nosotros encontramos que esas situaciones, estoy también recordando acá algo muy importante, ¿verdad? Que desde el frente venimos construyendo una unidad de lucha. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Poder bregar porque el campesinado, el obrero, el estudiante, ¿verdad? Pueda unirse. Se una a la movilización. Sí, exactamente. Buenísimo. Hoy salía en algunos medios de comunicación que el IPS estaba pensando vender algunos inmuebles ociosos, ¿verdad? El IPS tiene alrededor de 1000 inmuebles más o menos, ¿verdad? Pero inmuebles de una validez enorme, ¿verdad? O sea, de grandes sumas estamos hablando ahí. Entonces, el IPS estaba pensando como ya en esto, que en el proceso de lucha contra la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, decíamos nosotros, una de las principales intenciones es empezar a vender, empezar a subastar esos inmuebles que son de los trabajadores, de la clase trabajadora, y ahora mismo justamente lo que está poniendo como excusa el gobierno, digamos, es que el IPS necesita fondos y hay inmuebles ociosos, entonces hay que venderlos, hay que subastarlos, ¿verdad? Nosotros
colocamos muchísimo esas consignas y efectivamente lo que nos está demostrando en este tiempo, después de la aprobación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, es que efectivamente teníamos razón. Sí, el gobierno de Santiago Peña, en 4 meses, creo que esto es un récord, aprueba una serie de leyes que se enmarcan justamente en esto que decía Celeste, en un plan del Fondo Monetario Internacional, y eso es importante que la clase trabajadora entienda. Esto no es parte solamente de la confección de normativas desde nuestro espacio nacional, digamos. O sea, esto viene de otro lugar, viene de estos organismos internacionales que buscan justamente, que tienen como principal objetivo el ajuste de los trabajadores, ¿verdad? Ante una crisis tenemos el ajuste a quienes, a los trabajadores y las trabajadoras, porque por supuesto que los empresarios no van a... Entonces esa es la situación un poco, y con relación a la flexibilización un poco, creo que es una de las principales consignas hoy en día, porque es lo que va a movilizar probablemente a la mayoría de los trabajadores, pero el Frente Sindical y Social tiene una lista importante de reivindicaciones. Lo que nos queríamos referir un poco, sobre todo en Acción Sindical, que viene trabajando con espacios de denuncias, de incumplimientos de leyes laborales. ¿Cómo afectaría la flexibilización del código del código laboral, digamos, la reforma del código laboral, a esa clase trabajadora que ya está hoy bastante precarizada y que en efecto no se cumple ese código laboral? Sí, yo creo que es súper importante. Así como no se cumple la mayoría de los artículos de la Constitución Nacional, modificar alguno de ellos va a implicar nueva pérdida de derechos. Nosotros partimos de que nuestro Código Laboral tiene garantías que las seguimos peleando, como por ejemplo la sindicalización como un derecho. Y sabemos que recientemente se quisieron hacer sindicatos históricamente en los supermercados de la cadena Bierzi y fueron despedidos los trabajadores. Esto no es algo nuevo. Hay que colocar ese tipo de situaciones. Teniendo nuestro código laboral, igual nos cuesta a los trabajadores organizados defender los derechos de la clase trabajadora. Imaginémonos si no tenemos un marco regulatorio que proteja nuestros derechos laborales. Y quiero irme un poquito más allá de nuestras fronteras. O sea, tener un documento, un marco normativo, es una conquista histórica de lucha de muchísimos trabajadores que hasta perdieron su vida a nivel internacional y de los países. Y los estados, en esta concesión dentro de los procesos democráticos, pactan tener un mínimo de garantías. Nosotros tenemos dificultades hasta de que el trabajo sea formal. Ya Rosa, la compañera Rosa nos estaba colocando, se paga el IPS, la gente, los patrones no pagan, descuentan y no pagan. Y esos patrones no son llevados a sanción. Sin embargo, nosotros perdemos la posibilidad de ser atendidos, de que seamos atendidos en el sistema de salud, por ejemplo, o que al momento de tener que mirar nuestros años de jubilación, había sido que tenía 5 años sin haber pagado tu IPS. Eso es inadmisible. Entonces nosotros tenemos que colocar acá que la ley que el año pasado fue aprobada, la de superintendencia, así como bien lo estabas planteando, Ariel, marcó una posibilidad de apropiación de algo concreto material que es de la clase trabajadora, que son los fondos. IPS es el único que tiene fondos reales, porque también tenemos que decir, como ya lo han dicho varios economistas, sobre todo nuestra compañera Lely Cáceres, planteando que el Estado hace rato no tiene plata ni siquiera para pagar salarios. La única plata que tiene dulce, que está allí, es la nuestra, es de la clase trabajadora. No se invierte en nosotros, no se invierte en la salud. Vemos a muchísimos jubilados y jubiladas que en este momento que necesitan tener una atención digna a su salud, están padeciendo miserias. Y ante eso también nosotros nos manifestamos, ¿verdad? Queremos la protección de la caja de jubilaciones, queremos salvar al IPS, queremos los empleos seguros y formales,
Queremos que se derogue la ley de la superintendencia de pensiones y jubilaciones. Queremos también que no se apruebe esta ley de la carrera civil y que tampoco se apruebe, pero ya están aprobadas prácticamente, todo lo que es la ley esta anti-ONG, que se la conoce, porque son expresiones que atentan directamente contra el trabajo que hacemos la mayoría de los trabajadores en el país. Y decimos también no a las jubilaciones VIP, porque robaron lo que es de los trabajadores, ¿verdad? Y ahora ellos sí se colocan, ¿verdad? Y se aceptan, se aprueba la jubilación VIP para ellos. En poco tiempo ellos van a estar jubilados. Eso es súper interesante, Rosa, porque esta semana nuestro editorial de Adelante lo que denunciábamos un poco era que la jubilación de los parlamentarios ronda alrededor de 18 millones mensuales después de trabajar 10 años. Cuando un trabajador normal, digamos, se jubila a los 65 años, después cuando 35, 30. En el sector privado es 30 y en el sector público administrativo es 40 años. 40 años, después de 40 años de trabajo, cobran salarios miserables. Pero y además hay una cantidad importante de personas de la tercera edad que no reciben ningún tipo de ayuda económica. O sea, ronda alrededor de 140.000 personas más o menos, ¿verdad? O sea, y después otro pedazo, porque en Paraguay existen personas mayores de 65 años, unas 500.000 personas más o menos tienen esa franja etaria. Y dentro de esa franja etaria, dentro de ese universo, solamente 300.000 personas reciben una ayuda estatal que ronda alrededor de 700.000 guaraníes. ¿Quién vive con 700.000 guaraníes? Nadie. Cuando uno tiene un sistema de salud tan precarizado, lamentable, la gente muere literalmente en los hospitales, ¿verdad? Estos días estos medios de comunicación venían denunciando el estado de hospitales, por ejemplo, como en el Hospital Nacional de Itagua, que recientemente fue visitada por Santiago Peña, ¿verdad? Y que los pacientes decían, normalizamos acá que se nos caigan ratones en la mano mientras esperamos las consultas. Y ahí también es un enorme desafío para las trabajadoras sociales, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen que lidiar con situaciones catastróficas económicas de gente que viene del interior a ser atendidos, ¿verdad? De otros sectores del país a ser atendidos en hospitales acá, que no tienen ninguna condición de quedarse en este espacio, ¿verdad? De sostener. Entonces, también son, en el caso de la compañía Rosa, las trabajadoras y trabajadores sociales los que lidian con esa situación, ¿verdad? Claramente no estamos mejor, ¿verdad? Claramente no estamos mejor. Los trabajadores no estamos mejor. No. Claramente, y ahí colocar un poco esta situación también de los trabajadores públicos, porque los trabajadores del sector público, como no tienen la seguridad social en términos de salud, pueden jubilarse, pero quedan al arbitrio de un sistema de salud que no tiene nada, como bien lo estabas planteando. ¿Y cuántos años de su vida dedicó a trabajar para el Estado? Yo quiero colocar un poco esto, porque a veces se coloca como que el trabajador público es un trabajador que tiene muchísimos beneficios y que están por encima de los demás trabajadores del sector privado. Cuando hacíamos la audiencia en la Cámara de Senadores con respecto a la próxima aprobación que buscan ellos de la ley del ejercicio civil, reclamábamos precisamente que hasta el Estado es el mayor precarizador. Sí. Si el propio Estado es el mayor precarizador y ahora va a liberar la posibilidad de estar enmarcado en normas que no tiene que precarizar, imagínense lo que va a hacer el sector privado. O sea, entonces estamos hablando de una liberación de las relaciones laborales, que es lo que quieren hacer con la modificación del Código Laboral, y que Rosa y yo, patronal y empleadora, acordemos mecanismos de trabajo. Eso es inadmisible. O sea, internacionalmente, nosotros que formamos parte de la Federación Sindical Mundial, apostamos, celebramos hace unos días nuestro 79 aniversario, apostamos a condiciones de trabajo dignas, seguras y que puedan estar trabajando en las mejores condiciones. Ganan todo el tiempo, o sea, las patronales ganan de la clase trabajadora, aún
digamos, pagando digamos, el salario justo. Imagínense lo que van a ganar si es que no nos pagan ni la mitad de lo que tendrían que pagar. De hecho, había un material que sacamos nosotros también en adelante que hablaba de lo interesante que fue el hecho de que el presidente haya hecho este anuncio de la intención de la reforma del Código Laboral en la Expo Negocio. O sea, básicamente es una demostración, un regalo del gobierno a los empresarios. Esto no se hizo en una mesa intersindical, no se hizo con trabajadores organizados, no. Es en un anuncio a empresarios como una especie de regalo, que es un poco lo que viene demostrando el gobierno de Cartes Peña, ¿verdad? Este regalo total del país, ¿verdad? Esta famosa frase de Cartes que decía usen y abusen, ¿verdad? Es tal cual, se hace carne eso en todos los proyectos que viene presentando el gobierno. Incluso un punto que me parece interesante es entre la lista de reivindicaciones también de la movilización de Frente Sindical y Social, está contra el Registro Único Nacional, ¿verdad? Que es un debate muy interesante porque viene, digamos, a legitimar un gran problema del Paraguay, que es la cuestión de la tierra. La tierra en Paraguay es un problema fundamental. Entonces también en ese marco, en ese campo, se viene a meter este gobierno, no para distribuir tierras a través de la reforma agraria, darle al campesino para que produzca, sino para legitimar, digamos, estas tierras malavidas que fueron ocupadas por estronistas. ¿Verdad? Que eso es un poco el espíritu de esta nueva normativa. Totalmente. Yo quiero colocar un poco ahí con el tema de tierras, que recordemos, ¿verdad? Que la posibilidad de que todo catastro pueda estar accesible a la mayoría de la gente, nos va a permitir mirar quiénes son los Uguillara, ¿verdad? Los dueños de la tierra, que tenemos compañeros que han trabajado sobre eso y que nos han colocado a Paraguay como uno de los países más desiguales en términos de distribución de tierra. Entonces allí se coloca como una situación compleja. Por un lado, en la oferta del gobierno que dice que va a generar 500.000 empleos, por otro lado que los campesinos no van a tener las tierras y tampoco las personas que no tienen vivienda en los espacios, digamos, más periféricos a las ciudades, y la flexibilización del trabajador que ya gana luego poco y que esos niveles de trabajo que ofrecen o van a ofrecer con estos nuevos emprendimientos del gobierno no contemplan absolutamente la sindicalización, el pago de la seguridad social, todos los beneficios que se ha logrado como aguinaldo, vacaciones, y nos dan supuestamente un caramelito diciendo que van a aumentar 3 días de vacaciones para las y los trabajadores, pero nosotros sabemos que un trabajador que gana salario mínimo no puede ni siquiera irse, no sé, a pasearse ni alrededor del área de Central por el alto costo de vida, ¿verdad? Entonces es una mentira, realmente es una mentira, y necesitamos que la gente entienda que tiene que salir a defender lo poco que tenemos, porque nos vamos a quedar sin nada. Sí, qué importante esto que dice último ahora, porque eso es lo que nos tiene que movilizar realmente. El hecho de que nosotros estamos perdiendo todos los derechos conquistados, ¿verdad? Pero conquistados luego a sangre y fuego, como bien se dice cuando escribimos, ¿verdad? Y ahora es entregado, ¿verdad? Si con tanta vileza es entregado, y más todavía si es que nosotros nos vamos a poder estar, ¿verdad? En las movilizaciones, en las convocatorias, en los trabajos más articulados y más organizados entre los trabajadores. Entonces, sí, es prácticamente un compromiso ineludible, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y ahora, de hecho, lo curioso es que en un país en el que casi 70% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad,
O sea, hay un montón de trabajadoras y trabajadores en esa franja que todos los días tienen que hacer su plata, porque si no sale a trabajar no tiene para vivir, básicamente. O sea, no tiene la posibilidad de un seguro médico, no tiene la posibilidad de seguridad social, de jubilación. Eso está como muy lejos. ¿Cuál es la propuesta ante esa enorme? Porque es en América Latina es uno de los países con más alto nivel de informalidad. La propuesta es flexibilizar el trabajo. La propuesta es justamente sacarle derechos a los trabajadores, ¿verdad? Todo lo contrario. O sea, debería de ser en un país mínimamente serio, vamos a aumentar la cantidad de cobertura, vamos a priorizar el pago de horas extras, vamos a hacer que se cumpla el pago del salario mínimo, vamos a garantizar que gente del Ministerio del Trabajo pueda controlar que las empresas paguen el IPS, ¿verdad? Que es lo que pasa, porque lo que argumenta el Ministerio del Trabajo es que no tienen suficientes recursos para pagar gente que pueda ir a controlar las empresas, ¿verdad? Que las empresas efectivamente paguen IPS. O sea, nosotros es como es moneda común hoy en día que la juventud sobre todo, pero también gente de mayor edad gane menos que salario mínimo en un país en el que casi que es imposible vivir, ¿verdad? Con esa cantidad de dinero. Entonces, esa es un poco la situación. Nosotros lo que queremos es un poco que los trabajadores y las trabajadoras puedan entender por qué van a ver a trabajadores organizados seguramente a través de la televisión y que ellos también se puedan sumar a esa movilización con confianza, entendiendo que sus reivindicaciones y sus necesidades están contempladas en esta lista de reivindicaciones del Frente Sindical y Social, ¿verdad? Que es muy abarcante, o sea, y es muy interesante, que te propone la derogación de la ley de superintendencia y que a la vez te propone que se declare una emergencia sanitaria del Ministerio de Salud y del IPS, ¿verdad? Totalmente, yo creo que eso tiene que ser un poco el llamado a todos los trabajadores formales, a los que no están formalizados, a las mujeres que están en los espacios, digamos, de su casa, trabajando, intentando que esas obligaciones que se tiene de alimentación, de cuidado, se puedan cumplir. Quiero colocar nomás también que estamos en el mes de octubre, es un mes en el cual se dedica supuestamente con grandes discursos y eslogan del gobierno, ¿verdad?, en la lucha contra el cáncer. Y sin embargo, nuestros hospitales tienen mamógrafos que están inservibles, ¿verdad? Entonces, a esas compañeras que no se sienten a lo mejor involucradas porque no están dentro del trabajo formal, a ellas también la queremos, con sus cacerolas afuera, porque estamos peleando por ellas, por sus hijos, estamos peleando por la vejez que necesitamos tener en condiciones dignas. Nos decían el otro día los trabajadores de jubilados, nosotros trabajamos cuando teníamos condiciones, ahora ya no tenemos y tenemos que estar así mendigando que nos den algo que fue fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, y el gobierno vino a apropiarse absolutamente de todo eso. Y el Ministerio del Trabajo ha sido denunciado siempre por acción sindical como el Ministerio de las Patronales. Lo hemos visto y lo seguimos viendo. Entonces no es posible que podamos creer en promesas que este ministerio hace. No se puede creer. El Estado debería de haber formalizado a todos sus trabajadores, garantizándoles la mejor cobertura. Es así un signo que puede ser creíble. Pero ni siquiera eso lo quiere hacer. Al contrario, el servicio, la ley del ejercicio civil va a sacar derechos y el sector público va a tener posibilidades de flexibilizar si se modifica el código laboral. Totalmente. Y es complicado esto porque la idea central acá es igualar hacia abajo. Sí mismo. Y esa idea de, claro, y igualar hacia abajo tiene este respaldo de todos los medios empresariales, digamos, ¿verdad? Es muy complicado esto porque se está legitimando el avance contra derechos de los trabajadores, ¿verdad? Es realmente complicado. Bueno, entonces para ir cerrando un poco, porque nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero creemos que es fundamental este espacio. La idea era que los trabajadores y las trabajadoras se sumen
después de ver este video, después de seguir adelante, se sumen a esa movilización tan importante, porque creemos que es la única forma de parar este avance de leyes contra los derechos de la clase trabajadora, ¿verdad? Rosa, para cerrar, un mensaje a los trabajadores. No, y insistir nomás con esto, sobre todo esto último que vos dijiste, ¿verdad? Porque es clave que nos quieren igualar, pero por debajo. Entonces, para eso es lo que están quitando todos nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si no pudimos todavía como dimensionar, entonces me parece que trabajar un poco eso, ¿verdad? En todos nuestros espacios, ¿verdad? De relaciones, en nuestra casa, con nuestros vecinos, ¿verdad? Con nuestros amigos. Entonces, porque si bien todos estamos en un trabajo, muchas veces como que no dimensionamos, ¿verdad? El hecho de que, bueno, yo no cobro lo IPS, yo no estoy luego, o lo otro también, a mí no me pagan luego el salario mínimo, esas cosas, ¿verdad? Ah, bueno, y ahora ya vas a cobrar como yo. Pero el hecho es que lo que teníamos que llegar es al sueldo mínimo, ese pues era nuestra base, ese pues era nuestro piso, ¿verdad? Y ahora vamos a quedarnos todo por debajo de eso, o sea, entonces en ese sentido reiterar, ¿verdad? Y también aprovechar este espacio para que de alguna manera, por ejemplo, mis colegas, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, ¿verdad? Los docentes. Pues, los docentes, Sí. Exactamente, ¿verdad? Que estamos también en cátedra, podamos todos, ¿verdad? Como congeniar un poco, ¿verdad? En que ya seguro que nos dividen muchas cosas, pero que esto tiene que juntarnos, ¿verdad? Que esto tiene que ser nuestro nexo, la lucha, la unidad, ¿verdad? Y la denuncia y la protesta ante la quita de derechos, que eso es incomparable, que si todavía no tenemos conquistas en algunos lugares de trabajo, tenemos que luchar por eso, pero no quedarnos todos sin eso. Súper. Sí, a mí me parece muy interesante que podamos también fortalecer el espacio del Frente Sindical y Social, volver a tener la oportunidad de creer en la herramienta gremial, en la herramienta estudiantil, en la herramienta de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas que se prestan realmente para defender derechos, porque tenemos otras que no. Entonces, salgamos a las calles todas y todos juntos para pelear en todos nuestros ciclos de vida, desde antes de nacer hasta el final de nuestra vida, desde el campo, de la ciudad, de trabajadores que estamos formalizados y de trabajadores que no estamos formalizados, pero que necesitamos que esa formalización llegue a nuestro país. Nuestro país tiene muchísimos recursos. El problema es que esos recursos están administrados para unos pocos. Así que el 11 nos vemos en la calle, nos vemos todos juntos peleando por los pocos derechos que tenemos y tratando de conquistar más. Y sobre todo la juventud trabajadora, que es fundamental que cobre, que entienda que tiene un protagonismo en este proceso, que es también parte de esa gran masa de la clase trabajadora que puede parar este avance, ¿verdad? Esa juventud que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, que tiene que padecer incluso la inseguridad, esa juventud que no cobra ni salario mínimo, que no llega a fin de mes, ¿verdad? Que tiene que vivir con más gente, que tiene que continuar viviendo en su familia, en su casa, porque no puede llegar a fin de mes por sí solo, ¿verdad? A toda esa juventud, ¿verdad? Que tiene pensado incluso migrar porque es asfixiante vivir en este país. A esa juventud es a quien nosotros también llamamos a decir: vengan el 11 de octubre, movilícense con nosotros, porque es un espacio fundamental para encontrarnos, para generar confianza entre trabajadores y trabajadores, porque lo que más se viene dando en este tiempo es el desarrollo de esa desconfianza entre los trabajadores. Entonces nos encontramos el 11 de octubre, es fundamental esa fecha. Sí, agradecemos a las compañeras, grandes luchadoras y trabajadoras, es un orgullo estar en esta mesa también con dirigentes sindicales, que eso a veces es poco común en el mundo sindical, pero Acción Sindical tiene un poco esa
creo que esa gran ventaja que es dirigida por mujeres trabajadoras que todos los días están luchando por mejores condiciones para las trabajadoras. Así que nos vemos el 11 de octubre y les pedimos a todas y todos que sigan adelante en todas nuestras redes sociales y nos encontramos en el próximo podcast de Adelante Digital. Muchas gracias. Gracias. Gracias.